Instalación técnica de la cerca eléctrica. Equipo básico. El equipo básico son los accesorios mínimos necesarios para el normal funcionamiento de toda cerca eléctrica, fija o móvil, en una finca. Comprende el impulsor o energizador, ya sea de 110, de 12 voltios o dual, la cuchilla doble tiro, el desviador de rayos y entre 4 y 6 varillas Copperwell como mínimo. Para establecer el sistema a tierra de la cerca, factor determinante está en el correcto funcionamiento a través de la longitud de la cerca por todos los potreros y además indispensable para aguantar las resistencias que se presenten a lo largo de ella. El impulsor va conectado desde sus dos puntos de contacto positivo y negativo a los dos tornillos superiores de la cuchilla doble tiro. Esta va atornillada a la pared inmediatamente después del impulsor y dentro del lugar elegido para hacer la instalación, el cual debe ser cubierto y en donde ojalá no tenga que pasar la noche ningún ser humano, pero que al mismo tiempo sea de fácil acceso a cualquier hora de la noche para bajar la cuchilla doble tiro y desconectar el impulsor en caso de una tormenta eléctrica. Del tornillo derecho medio de la cuchilla doble tiro sale la línea de corriente opositiva a cerca, que empata con el tornillo superior interno del desviador de rayos colocado preferiblemente en el primer poste o estacón de la cerca y siempre en cable aislado, para no correr el riesgo de que atraiga rayos entre el desviador y el impulsor. El tornillo medio del lado izquierdo de la cuchilla doble tiro se puentea con los dos tornillos inferiores de la misma con cable rígido número 8, para empatarlo con las 3 varillas Copperwell que se entierran totalmente en el lugar más húmedo posible cercano a la instalación del equipo y mínimo a 3 metros la una de la otra, cuidando además que hayan por lo menos 10 metros de distancia entre esta masa del impulsor y la del desviador de rayos, la masa a tierra de la casa o cualquier otra masa que pueda existir. Del tornillo superior opuesto del desviador de rayos se desprende la corriente a la primera línea de la cerca, bien sea en cable aislado o en el mismo alambre R1070 con que se va a alambrar la cerca eléctrica. De cualquiera de los dos tornillos inferiores del desviador se conecta la masa del mismo, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones dadas para la masa del impulsor. El impulsor debe conectarse antes del toma a 110 voltios, a un supresor de picos que le permita garantizar una estabilización de la corriente en zonas rurales, la cual fluctúa frecuentemente, con picos altos y bajos de energía. Cuando se trata de energía a 12 voltios, se conservan las mismas características de conexión del equipo básico, cambiando únicamente la fuente de alimentación de 110 voltios por una batería estacionaria cargada con un panel solar. El panel, por lo general, se instala en el techo de la casa en dirección norte-sur y con una inclinación de 10 grados para su autolimpiado con la lluvia. Sobra decir que no debe existir ninguna interferencia o sombra entre el área del panel y la radiación solar a ninguna hora del día, pues esto incidiría negativamente en la carga de la batería. Para la conexión del panel a la entrada del regulador debe tenerse muy en cuenta la polaridad de la corriente, pues se corre el riesgo de estropear los accesorios eléctricos si se conectan trocados los polos. Para comprobar la polaridad de la corriente se utiliza un multímetro, el cual le indicará en la pantalla digital los 12 voltios en signo positivo, en caso de hacer bien hecha la conexión. El marco del panel solar debe estar interconectado a una varilla Copperwell y el polo negativo de la batería, con un cable número 8 de cobre. El regulador de voltaje, aparte de las dos entradas del panel, tiene también entrada para la batería y la línea de consumo de 12 voltios, en donde se conectan los diferentes accesorios al sistema, previo cálculo de su gasto diario en amperios y de acuerdo al bateaje del panel a utilizar. Todos estos puntos de contacto se componen de dos orificios de entrada marcados con el signo menos para la línea negativa y más para la positiva. El impulsor de la cerca eléctrica va conectado a la línea de consumo. La instalación de la cerca como tal en el campo
es exactamente igual al sistema de 110 voltios. Instalación de la cerca fija en el campo. La cerca eléctrica fija se instala en la finca, dividida en tramos. Un tramo es la distancia que hay entre los postes madrinos o templadores de un punto a otro, interrumpido por una puerta, por un cambio de dirección, por un altibajo en el terreno o por la distancia máxima del tensor permanente. Cada tramo de cerca se compone de 2 aisladores terminales y un tensor permanente por hilo y los aisladores de paso que sean necesarios en cada punto de aislamiento por donde pasen los alambres. El aislador de paso más utilizado es la manguera aisladora, en trozos de 15 centímetros. Sin embargo, existe una gama de aisladores de acuerdo a los gustos del ganadero y sobre todo, los especializados para la utilización de árboles como cercos vivos, que no se dejan absorber por la corteza del árbol durante su crecimiento natural. Cada aislador terminal va anudado al poste madrino con el mismo alambre R1070 de la cerca por una de las ranuras que posee. Por la otra, se anuda el alambre que lleva la corriente al potrero, impidiendo el contacto del alambre del poste con el que sale para la cerca. Se recomienda el uso de un dispensador de alambre Electra para facilitar el manejo del alambre R1070 en la construcción de la cerca en el campo. El tensor permanente debe ponerse en la mitad de cada tramo para permitir que se ejerzan fuerzas equidistantes y sea más fácil la tensión con la llave boca fija por parte del operario. Las alturas y el número de hilos a utilizar en la cerca están determinadas por la especie animal que se maneje y deben ser consultadas en un momento determinado. Sin embargo, en ganadería, que es lo más común, se manejan 2 hilos, uno a 60 centímetros del suelo y el otro a 1 metro de altura. Los postes madrinos de mayor diámetro deben ir reforzados con talón, cuña y pie de amigo para que resistan la tensión de las líneas. Al construir las puertas o portillos, usted puede elegir las formas tradicionales de los broches de púa o las puertas de golpe, pero también existe la posibilidad económica de los portillos eléctricos con resorte y manigueta. En ambos casos, es necesario pasar bajo tierra la corriente de un tramo a otro a través de la puerta, lo cual recomendamos hacerlo con cable aislado por dentro de una manguera de agua, tubería conduit o PVC, haciendo una curva invertida a manera de cuello de ganso para evitar la entrada de agua lluvia, que puede generar cortos y bajas de voltaje en el sistema, muy difíciles de detectar. Es posible instalar interruptores o seccionadores en cualquier parte de la cerca para interrumpir la corriente en los potreros donde no se necesita energía en un momento determinado, con lo cual se estaría potencializando la fuerza del impulsor y se ahorraría energía en el sistema.